Hola a todos y todas, mi nombre es Diana, Mi nombre es Gabriela. Y yo soy Natalia. y el día de hoy van a acompañarnos en un podcast donde vamos a hablar un poco de la experiencia, los sentires y demás que nos llevamos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, visitando pues la exposición Exhumando la Memoria. Para iniciar un poco de ello vamos a hablar de las problemáticas sociales que se evidencian en esta exposición, si les parece. De acuerdo. Como decía Diana, la idea es que hablemos un poco inicialmente de toda esta problemática. Para contextualizarnos, la exposición se llama Exhumar la Memoria. Ya hablaremos de los escenarios claves y todo lo que vimos durante la exposición, pero hay una problemática social muy importante en esta exposición y lo da desde un tema que son las fosas comunes. Aquí en este contexto, en el caso de España, es la Guerra Civil Española, y en el caso de Colombia, lo que muestra el Centro de Memoria es el ala o el globo del Cementerio Central, que hoy día es donde se ubica el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Desde mi perspectiva personal, una de las principales problemáticas que pude evidenciar es cómo hay un silenciamiento aún. Bueno, se puede evidenciar desde aquí que se busca la memoria y la exposición de la misma, pero cómo las fosas comunes han sido los mecanismos para esconder mucha violencia, para esconder sucesos históricos que guardan mucho dolor, no solo para quienes tristemente terminaron pues en estos espacios, sino para sus familias que por muchísimo tiempo los buscan, y también pues hablándolo desde un tema de costumbres, desde la individualidad. Yo creo que de las familias pues uno siempre busca a sus muertos darle pues una santa sepultura, ¿no? Sin importar cuál sea la religión, siempre se busca pues despedirse adecuadamente de sus muertos. Y esto es algo que aquí claramente pues no es posible, y eso también da lo que es un abandono estatal, un abandono institucional de en cualquier hueco, coloquialmente, terminan todas las personas y nunca se sabe, o quienes les encuentren después son NNs. Entonces nunca ni siquiera se logra un reconocimiento de la identidad de la memoria de esa persona. Y pues no solamente el caso en esta exposición, sino yo creo que lo podemos ver a diario y se vive muchísimo en este país, y es cómo a diario mueren tantas personas sin saber a la larga quiénes son cuando se encuentran. Entonces esto también, desde mi perspectiva, fue una de las principales problemáticas que me hace caer en cuenta que es algo que continúa. Entonces, pues también me gustaría conversemos frente a ustedes qué opinan. Sí, continuando con eso, pienso yo que, bueno, lo que comentaba Ian, o sea, es como un doble duelo, ¿no? O sea, porque ya de por sí te están arrebatando la vida de tu familiar y tampoco tienes tu derecho ni siquiera de llorarlo porque no sabes dónde está. O sea, no sabes dónde está, no sabes nunca si lo vas a encontrar, y lo que conversábamos también las tres ese día en el recorrido era cuántas familias, cuántas personas ya no están tampoco en este plano terrenal y se cansaron de buscar a sus familiares y nunca los encontraron y se fueron con esa zozobra también. ¿Y cuántas generaciones van a pasar y tal vez nunca las encuentren? Entonces, ¿qué hace el Estado frente a esto, no? ¿Qué hace el Estado? Ignorar, silenciar, tratar de hacer de cuenta, Revictimizar. revictimizar y tratar de hacer de cuenta que aquí no pasa nada. Es, es realmente muy impactante. Otra problemática que yo creo que es evidente es la normalización. O sea, de verdad, o por ejemplo, hablemoslo en el marco de Colombia, que es un país que durante tanto tiempo está enmarcado dentro del conflicto, no han sido una, sino varias cosas comunes que se han ido encontrando a lo largo de la historia, se vuelve normal. O sea, usted, los colombianos ven una noticia de que encuentran una cosa comunidad, otra. Entonces yo creo que también hay que hacer un ejercicio de dignificar y resignificar todo este proceso, porque sí, sí es impactante para las familias, lo que decía Natalia, cuántas familias se cansaron de buscar a esa persona y cuántas madres tal vez murieron sin siquiera saber si de verdad estaba muerto, porque si no hay un cuerpo al que llorar, el que te diga que la persona falleció, tal vez tú toda la vida vas a quedar con la esperanza de que no murió. Entonces sí creo que es importante darle el peso que tiene esta problemática. También, digamos, como se me viene mucho a la mente y como es de irónico, que para también generar este tipo de espacios o de conversaciones, teniendo Colombia una historia tan cruel y tan sangrienta, lo hagamos desde una exposición que nos traen de otro espacio, ¿no? De un suceso muy violento de otro país, en este caso digamos Europa,
para hacer que la gente genere un poco de conciencia frente a algo que aquí se vive a diario. O sea, es algo que se vive a diario, constante, todo el tiempo, ni siquiera es una cosa de hace 15, 20 años, como de pronto el escenario de la exposición que habla de la Guerra Civil Española. Y como es necesario, entonces a veces, e irónico, como les decía hace un momento, que haya que estar en un escenario ajeno, en un escenario internacional, o viendo el dolor de algo que relativamente, pues, sí nos incumbe, pero que no está directo, para poder reflexionar frente a algo que es propio de nosotros. Entonces, siento que también eso es una problemática grandísima, ¿no? El cómo se ha normalizado y cómo se le ha dado importancia a algo que Colombia está viviendo constante. O sea, Colombia se desangra, las familias sufren, los familiares mueren buscando y la memoria dónde queda. Entonces, es también como una problemática que va como un eslabón, ¿no? Uno con otro. Entonces, sí, como eso. Sí, digamos que eso es muy cierto y cómo nos cuesta, ¿no? O sea, cómo nos cuesta desprendernos de la visión eurocéntrica para todo. O sea, para aprender, para ver las problemáticas, para la academia, para todo. Entonces siempre estamos citando autores europeos, siempre estamos copiando el estilo europeo y cuánto nos ha costado porque realmente no nos hemos podido desligar de todo eso. Y también quería mencionar algo de lo que decía Diana. Entonces, ese cuerpo que nos ayuda como al luto, ¿no? Pero bueno, y cuántos casos nos han visto también de que, ay, bueno, encontramos este cuerpo, este es el de tu familiar. Y unos años después, no, es que, ay, qué pena, nos equivocamos. Espere a que lo encontremos. ¿Y cuántos hacemos? No, no sabemos porque es que realmente no le podemos dar un tiempo. Pero si ya le lloró a ese cuerpo, o sea, es la revictimización todo el tiempo. Es que no, no existe una garantía o algo que dignifique a las víctimas. Todos los procesos de reconstrucción que hay las revictimizan todo el tiempo y para mí es una problemática súper grave. Adicional, también quería como relacionarlo con lo que decía Gabriela y, y no sé, cuando nosotros vemos un conflicto, una guerra en otros países, es súper grave y la gente acá en Colombia empieza entonces a bombardear las redes sociales y se ha visto en los últimos conflictos, pero acá en Colombia pasa algo y es que eran de izquierda, etcétera, 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 siempre justifican y normalizan lo que pasa en Colombia, pero cuando pasa en otro país sí es grave. Entonces yo Ujú. creo que eso también va muy de la mano porque la gente sí le pone algo de interés cuando viene de otro lugar. Ujú. También es como la falta de sentido de pertenencia, ¿no? Y Sí. también el pensar, o sea, siento que en nuestra cultura está muy arraigado el egoísmo, el pensar en mí y el decir, eso a mí nunca Individualismo. me va a pasar. O sea, lo que yo veo en la noticia nunca me va a pasar a mí. Le pasa a fulanito, le pasa a sutanito, le pasa a mi vecino, pero a mí nunca me va a pasar. Entonces eso lo siento completamente ajeno a mí. Ujú. O sea, si el agua no me moja, conmigo no es. Exactamente. Bueno, digamos claramente aquí tenemos una cantidad de problemáticas y de tela para cortar, eh, pero bueno, vamos a ir avanzando en esta conversación y yo quiero que hablemos un poco de esos escenarios que cada una vivió desde su experiencia en el momento del recorrido, que los mencionemos y describamos un poco. La idea es que mencionemos esa imagen o ese escenario en específico que nos generó un poco más de, puede ser de sensibilidad, de emociones, de cómo lo sentimos, cómo lo vivimos desde que entramos. Entonces, bueno, la exposición claramente es pequeña, pero es muy significativa. Las imágenes hablan por sí solas. Hay muchas, también frente al tabú que le tenemos a la muerte, a la imagen de un cadáver, de cómo nuestra cultura también nos ha llevado a ver los huesos como algo malo, ¿no? Y como en algún momento alguna profesora en común nos dijo, los huesos guardan memoria, los huesos guardan historia, y esta exposición evidenció esto. Entonces el espacio, pues nosotros vimos que es un espacio claramente donde se iluminaban las imágenes, un espacio en donde las imágenes llevaban protagonismo, que era la parte de la exposición que hizo el artista español, y la otra parte eran muchos documentos que muchas personas yo creo que pasaban por alto, y son todos esos documentos y expedientes y recolección de datos que hizo el Centro de Memoria en su momento, y al que menos personalmente la gente le da importancia, y yo creo que en su momento incurrimos en esa ignorancia de pasar por alto y ser el último espacio que miramos. Y si lo miramos por encima
y no hacer también un poco la recomendación que sea siéntese, explore, siéntase como un investigador más y lea lo que está ahí, porque hay una infinidad de cosas allí. Para mí personalmente la exposición, pues sí, sí, digamos, si uno está en un momento complejo, impacta bastante. La imagen o el primer escenario que me impactó más es ver el territorio. Aquí pues ya les mostraremos la imagen de cómo es un sendero común y corriente, no sé, fuimos a caminar al parque, un escenario por el que todo el mundo pasa. Y la siguiente imagen, ¿cuál es? Ese mismo espacio, ya completamente cavado, y una cantidad de cuerpos innumerables allí. Y yo pensaba en ese momento, y por eso les decía a ustedes como, ¿cuántas veces y probablemente no nos ha sucedido? Hemos pasado por un espacio, lo hemos caminado, lo hemos habitado, entre comillas, sin saber qué estamos pisando, o sea, qué hay debajo de nosotros. Uno personalmente dice, bueno, cuando entra a un cementerio, uno sabe que está pisando y que hay cuerpos, entonces tú entras como con, uy, no, no pisar aquí. Voy a respetar para que sé, pero ¿cuántas veces no hemos estado en otros terrenos, en otros territorios y no sabemos qué hay debajo de nosotros? Y eso fue lo que primero me impactó. Digo, ¿cuántas personas no debieron caminar por ahí sin saber cuántas muertes habían debajo de sus pies, cuánta historia guardaba allí, exacto? Y al final del todo recorrido, esa misma imagen ya vacía, o sea, ese mismo espacio, cavado, sin los cuerpos ya, y no había más. O sea, cómo se generó todo ese proceso y ya después de eso, probablemente para otras son las mismas personas, ah, sí, esto está hueco, quién sabe qué pasaría, porque yo creo que puede suceder. Fue como lo que más me impactó frente a decir, fue madre, puede haber pasado. Y otra imagen en específico que les pasaremos aquí, que si uno no la ve desde más lejos, uno no va a caer en cuenta que es un cráneo humano, toda la cara frente. O sea, tiene uno que empezar a hacer así para decir, venga, esto es una cara, es un cráneo. Entonces, sí genera como esas emociones de pensar y que nos pareció particular, y es que todos tienen un tiro de gracia, todos tienen un Exacto. hueco en el cráneo. Entonces eso también te hace como reflexionar y decir las posiciones en las que están estos cuerpos, la forma en la que están sus huesos, uno encima de otro, muchos hasta expresiones reflejan aún el momento en que los mataron, y así como mataron cayeron. Entonces es súper complejo y confirmas que los huesos guardan historias. Exacto. Entonces, sí, o sea, como que así resumidamente fue lo que más me generó impacto. Yo creo que siempre me lo va a generar y es ahora pensar que hay debajo de cada espacio Que que estoy piso. pisando, sí. Entonces creo que ya, uy, no, esto cambia muchísimo. O sea, yo ahora voy a ir a un parque igual, ¿será que hay algo enterrado abajo mío? Sí, pasa mucho. Entonces eso me lo generó bastante la exposición. Sí, la verdad es que siento que en general toda la exposición fue como muy impactante de inicio a fin, o bueno, personalmente para mí fue demasiado conmovedor, demasiado impactante, pero ya como profundizando en una imagen en específico, se las vamos a dejar por acá. Es la imagen donde está pues el esqueleto y tiene como el anillo de bodas ahí. Entonces, no, para mí eso fue devastador, devastador completamente. Eh, Ustedes vieron ahí que se me salieron las lágrimas de una vez porque yo decía, o sea, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo y siga intacto el anillo ahí? O sea, y todo lo que había, no es que me acuerdo y quiero llorar. No sé, tal vez pensar en que, no sé si era una mujer, no sé si era un hombre, si su esposa o esposo se quedó esperándolo cuánto tiempo, si estuvo ahí en el momento en que lo encontraron, tal vez qué estaba haciendo en el momento en el que sucedió eso, y cómo la guerra ve los cuerpos simplemente como cuerpos, ¿no? Ve a las personas como cuerpos, como objetos, como cosas que se pueden Es que utilizar. no los ve como personas, ahí hay una Exactamente, deshumanización. exactamente. Y simplemente es eh, una ficha más, Un número un más. número más, un número más que se Lastimosamente a logra. veces ni siquiera es un número más, Por- sí, porque esto va muy de la mano a lo que yo iba a decir que me impactó y es una imagen que estar aquí y es el tema, la imagen es donde están como, digamos que excavando y encontrando los huesos y es una fila de huesos
y pues es eso, huesos. No, o sea, me impacta mucho como lo que dice Natalia, como cómo se convierte en eso, en solo huesos, y ni siquiera a veces en un número más, porque cuántas fosas comunes están llenas de cuerpos que ni siquiera llegaremos Ujú, desafortunadamente a saber exacto. cuántos hay allí, ni siquiera números, ni siquiera datos, o sea, nada, pues, suena horrible, pero es nada, esos cuerpos son nada para la guerra, para Ujú. quienes están en ella. Eh, Quienes eso me estamos. genera eso me genera un conflicto gigante porque esos cuerpos tenían historia, esos cuerpos tenían Exacto. una vida, tenían una familia, tenían sueños, Sueños. pudimos haber sido cualquiera de nosotras Nuestros familiares. o nuestros familiares, conocidos, etcétera. Y bueno, encuentran esta fosa común y ya, son huesos, no, no es más. Eso me genera un impacto muy grande. Sí, exactamente. Y creo que siguiendo en esta línea, la exposición cumplía con su objetivo, ¿no? Porque eso era lo que decía en un principio, que exhumar la memoria pues causa incomodidad y eso es lo que buscaba. Entonces decía, sí, siéntese en el piso, mire, voltee, se haga lo que sea necesario, pero busque, como que escarbe más allá y Sí, siento que lo cumplió completamente y qué difícil es esto, o sea, qué difícil es como mirar hacia atrás, ¿no? Porque muchas veces uno también, o sea, automáticamente la memoria como modo de supervivencia, como que suprime ciertos recuerdos y, y es difícil para nosotros llegar a ellos, ¿no? Entonces ahora, hablando ya colectivamente, pues como una comunidad, como un país entero, qué difícil es lograr esto. Ahora que lo dices, yo creo que también ese tema de la normalización también es un poco por supervivencia, ¿no? Entonces yo creo que es necesario incomodar para generar de alguna manera un impacto. Y a mí también me pareció muy importante eh, en el principio donde está el texto, la parte donde dice como que es necesario exhumar el pasado, no como algo netamente negativo, que es como siempre se ve, como, ay, pero no sé, como con lástima, con pesar, como algo negativo, sino como un punto de partida para uno dignificar y reconocer esa historia, esas historias, y desde ahí empezar un discurso, una narrativa en búsqueda de la verdad, en busca de la bueno, sí, restaurar y reivindicar esos derechos que fueron vulnerados, no solo de la persona que perdió la vida, sino de los que se quedaron acá padeciendo esa situación. Entonces, quería solo Sí, agregar eso. exactamente. Y sobre todo también de la no repetición, ¿no? Que eso es lo que se busca y creemos en eso, ¿no? En lograr que estas historias no se repitan. Que tristemente sigue sucediendo, pero eso, ese es el objetivo. sí, así es. Bueno, para continuar un poco, es importante, digamos, en este caso, lo hablamos no solo desde una perspectiva personal o desde unas vivencias que cada una tenemos de manera particular, desde nuestros procesos de vida, sino también como pues trabajadores sociales en formación, ¿no? Y con esto quiero ir un poco al punto de cómo esos trabajadores sociales en formación en un futuro ya no muy largo, en el que ya seremos No muy lejano. profesionales. ¿Qué podemos proponer o qué podemos, no solamente desde nuestro accionar actual, sino pensando en que claramente vamos a ser profesionales, cómo podemos mitigar un poco más que mitigar la problemática, cómo podemos generar más procesos de memoria, más proceso de resignificación, claramente teniendo como punto de referencia pues todo esto que aprendimos en esta, si le queremos llamar salida pedagógica o salida de campo, proceso exploratorio, no sé. Entonces es como, ¿qué creen cada una que podemos hacer? Claramente no está mal caer en el idealismo, porque pues de esto también se trata un poco de guardar la esperanza, o si Pues no, por eso Si estudiamos o estudiamos si no, humanidades. no trabajo estaríamos social, haciendo sí, esto. es porque tenemos esperanza. Pero sí, ¿no? Se trata también de soñar y decir, bueno, podemos hacer esto. Creemos que podemos generar esto para, no como dijimos ahorita, pues no podemos cambiarlo y mitigar de un algo que lleva muchos años,
pero sí pensarnos en cómo es en accionar ya como estudiante, ya el solo hecho de generar una conversación así genera cosas, ya como profesionales que creen que podríamos pues realizar. Listo, bueno. eh, lo comentábamos también ahorita detrás de cámaras, que estos espacios son muy necesarios. ¿Y cuál es la problemática principal aquí? La memoria, ¿sí? O sea, que se está dejando en el olvido, porque puede que, listo, se encuentran las cosas, se encuentran las problemáticas, las situaciones, pero digamos que no hay como un acercamiento de las personas del común, que al fin y al cabo son pues quienes están habitando también los espacios, o estamos habitando, porque pues somos seres, eh, bueno, que tenemos, habitamos diferentes espacios. Entonces, Sí, sí, entonces, como crear estrategias que nos permitan acercarnos a esas comunidades, pero entonces de una manera de pronto más sencilla, más práctica, porque muchas veces si nos, no sé, quisiéramos, lo que decía Gabriela, quisiéramos cambiar toda la realidad de una vez, quisiéramos abarcar de una vez todo el país, quisiéramos cambiar todo, por ejemplo, pero realmente no vamos a poder hacerlo. Y realmente siento que lo que podemos hacer es como, o lo que estamos haciendo y para lo que nos estamos formando es para sembrar semillitas que probablemente no vamos a poder recoger, pero vamos a dejar sembrada esa semilla. Entonces, crear espacios en los que, crear espacios de diálogo, de acercamiento con jóvenes, grupos, comunidades, donde se charlen de estos espacios y se dé ese conocimiento de una manera práctica, de una manera en la que no sea como se dice popularmente ladrilludo el tema, entonces crear como en estos espacios ese acercamiento, también utilizar por ejemplo las redes sociales, que pues son el auge en el que estamos, son el auge en el que estamos actualmente y es imposible desprendernos de ello, entonces bueno, vamos a usarlo a nuestra manera. Entonces, como a través de estos espacios, acercarnos a grupos que, si bien no van a ser tan grandes principalmente, pues con que algunas personas ya lo conozcan ya es ganancia. Em, yo creo que eh, también relacionado con lo que estaba hablando hace un momento, como trabajadoras sociales, como futuras trabajadoras sociales, podemos hacer algo muy importante y algo muy poderoso para mitigar o disminuir de alguna manera la revictimización a las familias y a las personas que quedan aquí padeciendo ese duelo. Y repito, no solo es el duelo de la persona que ya no está, sino de todo lo que el Estado y todo lo que las instituciones eh, están allí haciéndolo aún más doloroso. Entonces yo creo que como trabajadoras sociales podemos hacer algo muy importante, no sé, un apoyo jurídico, eh, psicológico, emocional. Fortalecer redes de apoyo de estas personas, de los familiares que quedan acá, para hacerles esto un poquito más llevadero, menos doloroso. Yo creo que, y eso es muy poderoso, eso genera de verdad mucho impacto. Y yo creo que mejora un poco también la calidad de vida de la persona después de eso, porque ¿cómo se supera? ¿Cómo se supera cuando todo a tu alrededor te lo recuerda, todo a tu alrededor te ataca, todo a tu alrededor te está revictimizando? Y si tú estás en un proceso donde por alguna razón vas a recibir un beneficio por ser víctima, es un proceso donde tienes que mostrar que que de eres verdad lo víctima es. y te piden una cantidad de papeles que para mí, la verdad, eso es muy violento y muy revictimizante. Yo creo que podríamos hacer algo muy poderoso allí. Sí, digamos, y no solo eso, ¿no? Claramente son perspectivas que ven como el punto de cada uno, ¿no? No solamente siempre vamos a estar como de la mano de quienes se han superado como víctimas, sino también, como dice Natalia, de una comunidad en general que cree que si el agua no la moja, pues no es mi problema, ¿no? Y como dice el dicho, pues si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, ¿no? Y siento que desde ahí, por algún motivo, elegimos esta profesión y es llegar a la gente. No siempre la gente va a querer llegar a estos procesos, no siempre se va a querer interesar, de por sí no lo hacen y eso lo hablamos ese día en el semáforo como este letrero está gigante, una exposición Sale toda la gigante, esquina yo no frente a será la que la estación. gente en su afán de adivinar de qué se trata esto. Entonces, a veces hay que
hay que ser, y yo digo que de verdad de eso se trata, esta profesión también es la insistencia, ¿no? Ah, bueno, la gente no está viniendo a mí y no es obligar, voy a ir a la gente, voy a hacer que de una otra manera la gente se interese a espacios comunes en los que uno puede encontrar mucha gente así, pesar que no sea su trabajo por el cual a usted le estén pagando, pero que en su conciencia usted esté en paz de que está haciendo lo correcto en su profesión. No sé, una cantidad de gente en los centros comerciales, porque no viene a generar espacios donde por lo menos la gente se, ay, ¿qué será esto? ¿Por qué pasa? Hay que usarlo mucho también en todo el tema de las instituciones. Algo que vimos muy particular ese día allá en Centro de Memoria y es, habían niños. ¿Cómo se le enseña a los niños todo este proceso de la memoria, todo este proceso de la verdad, de la resignificación? Porque siento yo que son esas semillitas, lo que habla Natalia, ellos son las semillitas de todos estos procesos, de quienes de una u otra manera van a generar esos cambios. Y todo espacio, como nos lo decía alguien alguna vez, todos los espacios son amenos para poder generar una discusión. Yo creo que nosotros lo hacemos todo el tiempo, nos estamos tomando un café, terminamos hablando algo así. Yo a veces estoy en mi espacio con mi familia y por algún motivo, terminamos hablando de temas así y quiero o no, la gente algo le va a quedar ahí resonando. Por algún motivo algo va a querer mirar. Entonces, hay que aprovechar todos los espacios, ya sea desde la perspectiva profesional o personal, intentar que todo espacio que se nos genere en la vida podamos generar conversaciones incómodas para que sí mismo nos empiece a preguntar un poquito más, así no le guste, pero por lo menos algo le quedó sonando a la persona y usted queda en su conciencia de que pues está generando esos procesos. Eso me recuerda a algo que vimos hace como 2 semestres. ¿Te acuerdas que una profesora nos decía cómo ponerse los lentes para ver la realidad? Yo creo que es eso, lo que dice Gaby más o menos. Como, pues yo lo interpreto de esa manera, como hacer conversaciones incómodas y que las personas se pongan esos lentes para que no vuelvan a ver la realidad de la misma manera. Y para mí esos lentes es que se lo cuestionen y se pregunten todo y todo les genere, les resuene, todo lo que pase, les pase, no lo dejen pasar y ya, si no les resuene. Solo quería decir que eso me recuerda a esa frase de ponerse los lentes para ver la realidad. Y te los juro que se los ponen y nunca van a volver a ver la vida, ni nada como lo veían antes. A romantizar el dolor. Bueno, ya digamos, es que podríamos durar horas y Sí, horas y horas hablando del tema en el que cada vez vamos a pero el generar archivo no más empezaba, no cosas. tuve. Pero ya para darle final a esto, por fin, bueno, tristemente es importante que generemos ya más reflexiones a las que hemos generado, ya reflexiones finales. Cada una podrá hacerlo, ya verá si es de su individualidad como profesional, su individualidad como persona, que igual ambas están muy arraigadas, pero, pero sí, dar como una última reflexión. La idea es que esta reflexión, más que sea, de que sea muy intrusiva, pues sea como una reflexión, como dicen por ahí algunos influencers, ¿qué reflexión quieres dejar a este video? Entonces, es como eso, o sea, ¿qué reflexión o qué le quisiera decir cada una a ese otro que los vea, los escuche en algún momento, más que para ustedes? ¿Qué reflexión final pueden dejar de la conversación, del proceso, de lo que vieran, para ese otro que en algún momento nos llegue a escuchar o a ver? Entonces, por favor. Listo. Bueno, yo sí voy a nombrar un poquito como desde la perspectiva personal y así como dejar la reflexión. Y es que hay que ser, digamos que también ser conscientes de que nosotros estamos como en esa situación de privilegio, ¿no? De tener acceso a todos estos espacios, a tener acceso al conocimiento, a la academia. Y pues la mayoría de la población en este país no tiene esos accesos, ¿no? Entonces, y también como que de lo que hablábamos en el semáforo las 3 ese día, era como, o sea, está gigante aquí en toda la esquina, en toda la salida del Transmilenio, ¿por qué no van? ¿Por qué no llegan a esos espacios? Pero también decíamos, bueno, es que el ritmo de vida no da para eso. O sea, tú estás todo el tiempo corriendo, corriendo, corriendo. Tienes que llegar al trabajo, tienes que ir por el niño, tienes que ir a cocinar, tienes que ir a estudiar, tienes que... Entonces esas dinámicas de vida tampoco lo permiten. Entonces, digamos que el poder ponernos esos lentes es una situación de privilegio, ¿no? Entonces, como a manera personal la reflexión es esa, ¿no? Reconocer como el privilegio en el que estamos y ya para el público. Es más como, digamos,
no ver las cosas tan ajenas, ¿no? No pensar que solamente le va a pasar a los otros, no pensar que eso solamente me va a pasar a mí y pensar que las víctimas son solamente allá, lejos de mí, alejadas, porque realmente todos somos víctimas del conflicto en este país y todos hemos sido víctimas de algo, todos se nos han vulnerado los derechos en algún momento. Entonces, como desde esa empatía y si bien el ritmo de vida no da como para asistir a esos espacios, sí como eso, como generar un poco más de empatía por el otro, así no sea en esos espacios específicos. Yo iba a decir algo muy relacionado a lo último que dijiste, y era como, primero, algo que independientemente de que sea este el tema central o cualquier tema, es cuestionarse todo. Porque lastimosamente el hecho de que nosotros vivamos de afán todo el tiempo hace que lo primero que veamos es lo primero, es con eso nos quedamos. Y la gente ya defiende a capa y espada un punto con lo primero que vio y ni siquiera saben qué fue. Entonces, Leen los titulares, pero no leen el cuerpo de la noticia. eso sí, total, TikTok, Ay, no. No, y a mí me lo confirmo. absolutamente. Entonces es cuestionárselo todo, de verdad, todo lo que tú veas, todo lo que de alguna manera por algo te quedó sonando en tu cabeza, cuestiónatelo. Pregúntate, pregunta a tu alrededor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y segundo, ser muy cuidadosos con lo que decimos, con lo que hacemos, con absolutamente todo, porque eh, hay que ser muy empáticos, hay que de verdad cuidar a nuestro entorno. Y eso para mí es la construcción de la paz. La paz para mí empieza y para mí la paz significa pensar en mí, pero pensar también en el otro. El día que todos pensemos en el otro, se los juro que construimos paz. Entonces, para mí ese es el consejo que yo, bueno, el consejo no, la reflexión que yo le dejaría a quienes algún día nos escuchen. Y es ser empático y cuidar mucho las palabras, cuidar mucho las acciones de todos y todas, no solo de nuestros familiares, sino de absolutamente todos y todas. Nadie sabe por qué situación esté atravesando y eso lo considero. Gracias. Bueno, sí, ya como último, tomando un poco claramente lo que cada una dijo, porque las mentes se conectan, Sí. la conciencia colectiva existe. Sí es eso, como más que no frente netamente a este tema, sino a la vida en general, y es algo que uno ve en el diario, de pronto porque ya estamos más conscientes y hemos dejado de romantizar tantas cosas, es la empatía es fundamental, la tolerancia, todo es fundamental, porque claramente a veces, y eso está, o sea, ahorita es el audio que yo te hago así en el transporte público y tú revientas de una, pero tú nunca sabes qué es lo que está atravesando el otro que está al lado tuyo, ¿no? Solamente, no porque entonces yo pienso en mi amiga y como ella es mi amiga, entonces de pronto le pase algo, no, así yo no conozco a la persona, siempre hemos pensar que alguien siempre atraviesa por algo, entonces sí es como tomar un poco de lo que cada una dijo y de que empecemos a pensarnos más desde ese colectivo, desde ese que a la larga como seres humanos siempre vamos a necesitar del otro, o sea, nosotros como ejemplo, pues los seres humanos no debemos coexistir, ¿sí? No, desde la individualidad yo no puedo, porque a la larga cada uno es un eslabón en el proceso y para yo poder tener mi alimento acá necesito del otro, para poder hacer esto necesito del otro, entonces dejar un poco de lado el individualismo y desde ahí ya partir como a ver estos temas que cada vez son más sensibles y nada, o sea, yo digo que también más que como consejo, como recomendación, sí poder generar esos espacios de conversación y cada vez que podamos, con quien podamos, hablarlo y ya desde nuestra acción profesional, desde donde más podamos generar procesos, hacerlos, así no estén en mi contrato laboral. Entonces, poderlos Por hacer, amor al arte. poderlos hacer en donde yo esté y con eso también pues se generan procesos de conciencia que uno diga, me siento en paz, por lo menos estoy haciendo lo que se debería de hacer. Y ya, pero ya. Por último, si quiero decir que tal vez suene repetitivo, ladrilludo, lo habrán escuchado en mil lados, pero conocer la historia es importante. Pero conocerla bien. Por eso digo, a eso vamos relacionado a cuestionarse. Conocer la historia es muy importante. Y Lo tal que vez me también enseñaron en suene el colegio. ladrilludo, pero conocer. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es real. Entonces, ya como último, de verdad, conozcan su historia. Y no hablo de quién es mi papá, quién es mi mamá. No, conozcan la historia colectiva del lugar que habitan, el lugar que viven.
súper importante. Y Pero también las raíces familiares son sí, importantes. por eso digo, no Sí, solo. sí, porque No, sí vamos a Sí, conocer, o sea, no para ir a otra discusión, pero conocer la historia de los desconocer. lugares adecuados, desde quienes también lo han vivido, porque la historia no la maquillan. Ujú. La historia no la han maquillado y eso se ve bien en los colegios. A ti te En todo enseñan lado, en el colegio que es que a ti llegaron en Libertador. Cristóbal Colón, Liberal, no, nos mataron. Pero bueno, ya para cerrar este espacio, agradecer Para para el títulos siguiente que este capítulo. podcast prospera. Agradecer por este espacio, por generar Agradecerles a conversaciones ustedes así. también. Gracias a ustedes por Y ya esto ser continuará. un equipo tan genial y ayudarme a reflexionar siempre. Gracias, esto continuará. Adiós. Nos esperamos el 5.